¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, uno de los grandes temas que ocupa la discusión económica de estos días, de este tiempo, son los aranceles que Estados Unidos aplicó al ingreso del biodiesel de la Argentina. El tema no es menor, tiene implicancia económica, implicancia política y nos sirve para pensar cómo funciona la economía y la política a escala mundial, mucho más allá de cualquier debate que haya en la Argentina. Resulta que la Argentina exporta biodiesel a Estados Unidos por 1.200 millones de dólares anuales y los productores estadounidenses de biodiesel elevaron la protesta al gobierno estadounidense planteando que había subsidios de la Argentina para que esa producción realizada en la Argentina llegara al mercado estadounidense. El gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, en la búsqueda de votos nacionales, en la búsqueda de defender los intereses estadounidenses, lo que hizo es una práctica prohibición del ingreso del biodiesel argentino a Estados Unidos. Del mismo modo que en otras épocas anteriores se hizo con los limones. Claro, los limones estamos hablando de 50 millones de dólares anuales y en el caso del biodiesel son más de 1.200 millones de dólares. Lo que podríamos decir rápidamente es que se trata de una política nacional estadounidense que defiende los intereses estadounidenses por cualquier mecanismo ideológico de liberalización de la economía. Digamos, el gobierno argentino hace un discurso de libertad económica, de apertura económica, de libre ingreso y salida de capitales en una lógica ideológica propagandística ortodoxa y el gobierno estadounidense le contesta con lo pragmático de defensa del interés nacional. Hay que pensar que esta situación ya se vivió con Europa hace muy poco tiempo, en el 2013, y el tema era más grave aún, porque Argentina exportaba a Europa biodiesel por 1.800 millones de dólares, o sea, bastante más que lo que se exporta a Estados Unidos. Y Europa hizo la restricción al ingreso del biodiesel argentino. Y Argentina elevó la protesta a la Organización Mundial de Comercio y bueno, ahora en simultáneo que Estados Unidos pone barrera al ingreso de la producción de biodiesel argentino, Europa levanta esas restricciones, con lo cual queda clara la maniobra de los países hegemónicos, capitalistas desarrollados, que toman decisiones que aunque no tengan razón, aunque luego organismos internacionales vayan en contra, mientras tanto transcurren 3 años, 4 años, 5 años y sus objetivos se materializan. La conclusión que queremos sacar de este tema es cómo, si bien la economía es mundial y el biodiesel se produce en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, para colocarlo en cualquier parte del mundo, la economía es mundial, pero las políticas económicas siguen siendo nacionales. Y por lo tanto, Europa, cuando no le conviene una producción argentina ingresando a sus territorios, establece restricciones. Estados Unidos, cuando hay una producción argentina que le complica la situación en su país, establece restricciones. Tanto Europa como Estados Unidos aplican políticas en defensa de sus intereses que va en contra de cualquier pensamiento ideológico. Eso muestra la inutilidad del discurso oficial en la Argentina, que manifiesta que la Argentina se abre al mundo, que la Argentina se vincula a las tendencias mundiales, sin entender que esas son tendencias discursivas, porque en la práctica los países capitalistas desarrollados, los que hegemonizan, los que dominan, son proteccionistas cuando les conviene y en todo caso empujan en el resto de los países del mundo la apertura de la economía, la liberalización, que se favorezca la entrada y salida de mercancías, de servicios, de capitales.
Pero una segunda cuestión que podríamos agregar a esto es decir que, bueno, la propia denominación biodiesel está puesta en discusión, no solo en la Argentina, sino en el mundo, porque el biodiesel expresa una característica de nuestro tiempo, que es que se utiliza producción agraria ya no para alimentar a las personas, sino producción agraria para resolver la crisis energética, para producir combustible, que es alimento de máquinas, de automotores, de aviones. Y entonces, en vez de hablar de biodiesel, que no es un combustible para la vida, se podría hablar de agrodiesel, de agroenergía, que está muy vinculado al patrón productivo del agronegocio en la Argentina. Y por lo tanto, bien valdría la discusión, más allá de la capacidad de exportar o no exportar biodiesel a Estados Unidos, si eso es lo que la Argentina tiene que estimular, producir, si por ahí tiene que ir el desarrollo del modelo productivo en nuestro país y si no tiene que pensarse en una modificación del modelo productivo, en este caso del agro y o de la energía, para pensar en una agricultura que satisfaga necesidades de la población en nuestro país, en la región y en el mundo, y una producción de energía que no sea tóxica, contaminante y que ayude a resolver las necesidades sociales de la población de nuestro país, de la región y del mundo. Por eso supone un debate político, una acumulación de poder social popular que pueda confrontar con el discurso oficial y con la política oficial que, como vemos, es utópica en las condiciones del funcionamiento del sistema mundial contemporáneo. Hasta la próxima.